vivían en la zona esa del Lacio que les mencionaba. El último de los reyes etruscos, Tarquino, le llamaban Tarquino el Soberbio, fue expulsado en razón de una rebelión que se produjo por la indignación de los patricios romanos, cansados de los atropellos del rey y sobre todo de dos hijos del rey. Y a partir de allí se termina ese primer periodo donde transcurrieron 7 reyes romanos, desde la fundación de Roma hasta el 509. En el 509 nace una época brillante de Roma, que es la República, una época que comienza en esa turbulencia del año 509 y que se extiende hasta el año 27 a.C. Es decir, el primer periodo, la monarquía va de la fundación de la ciudad, 754 a.C. al 509 a.C. Los 7 reyes iniciales, que es algo así, como les digo, la infancia y la niñez de Roma. Luego, su adolescencia y etapa de auge, la República, donde las viejas autoridades, los viejos monarcas son sustituidos por todo un conjunto de instituciones que hicieron de Roma una república en el sentido más puro del término. La palabra república proviene de res publica, el conjunto de las cosas públicas. Los romanos, que a diferencia de los atenienses no desarrollaron la democracia, sí desarrollaron la forma republicana de gobierno. Para nosotros, que tenemos la fórmula democrático-republicana, república y democracia parecen dos conceptos asociados. Sin embargo, hay monarquías que tienen el rango parlamentario, es decir, que la democracia no solo se asocia actualmente a la república, sino también a determinadas formas evolucionadas de la monarquía, como puede ser la forma inglesa y más recientemente la forma española. Para nosotros, reitero, democracia y república son dos conceptos inescindibles. Para los romanos no. Los romanos fueron republicanos y así lo fueron durante mucho tiempo. Los atenienses fueron los grandes hacedores de la democracia. ¿Cuál es el concepto entonces, el eje de la idea republicana? Que hay un conjunto de cosas que les atañen a los ciudadanos romanos y que los romanos tienen derecho a decidir en esa res pública, en el conjunto de las cosas públicas. Ese periodo de república va entonces desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., cuando asume el primer emperador. Y de ese modo nace la tercera etapa de la civilización romana desde el punto de vista político, que es el imperio. El imperio fue el momento de mayor brillo, mayor auge, pero también fue el momento de la decadencia y finalmente de la bajada final hasta la desaparición de Roma. La desaparición, digo, en términos políticos, porque Roma fue tomada por una horda de unos pocos bárbaros que entraron a la ciudad, ya prácticamente estaba vencida militarmente desde hacía por lo menos 20, 30 años antes, ¿no? Antes de la caída formal. El imperio fue, como les digo, el momento cumbre del poderío militar romano. Calculen ustedes que en aquella época Roma ciudad, tuvo una población que se calcula en alrededor de 1,5 millones, es decir, la población que hoy podría tener la ciudad de Montevideo y zonas metropolitanas. Pero lo que hoy es una ciudad pequeña como Montevideo, en el mundo antiguo era infinitamente grande, porque toda la población del continente europeo no era más allá de, según los demógrafos, no era mucho mayor a los 10, 12 millones. Entonces, prácticamente que la décima parte o la duodécima parte estaba asentada en la ciudad de Roma. Fue el momento de auge militar, cuando Roma ya no tuvo rivales, y no los tuvo desde el siglo II a.C. Es decir, ya en la época republicana los romanos llegaron a neutralizar a sus adversarios. Vencieron a los cartagineses, se vengaron de los galos, conquistaron Grecia, tomaron toda la zona del norte de África. En algunos casos, si los pueblos mansamente se sometían, no había mayor problema. Cuando oponían resistencia, eran aniquilados. Y además, el modo de hacerlo era claramente ejemplarizante para que ningún otro pueblo se atreviera a contestar o a enfrentar la autoridad del ejército romano,
que llegó a tener una maquinaria absolutamente invencible, por lo menos en el periodo inicial del Imperio Romano. Luego, como resultado de una crisis económica muy larga, como resultado de la corrupción de las instituciones, que produjo el debilitamiento de Roma como imperio, Roma fue lentamente retrocediendo hasta que el mundo romano vivió una implosión. Ustedes conocen la diferencia entre la explosión, lo que de alguna manera la fuerza que se libera hacia afuera, con la implosión, que es cuando una estructura se derriba sobre sí misma. Si quieren ver un buen ejemplo gráfico de lo que es una implosión, busquen en internet imágenes de cómo se demuelen edificios con cargas de dinamita, por ejemplo, como sucedió en Montevideo en el año 2010 con el viejo cilindro, donde hoy está el Antel Arena, que en 30-40 segundos de explosiones combinadas, una estructura de cemento imponente, que era el viejo cilindro, se cayó sobre sí mismo. El mundo romano, Roma se cayó sobre sí misma. Roma no fue derrotada por un ejército formidable que lo venció por el número o por la superioridad de la táctica militar. En realidad, lo que sucedió es que esa maquinaria formidable, que era invencible, que no tenía punto de comparación en el momento de apogeo, por ejemplo, en el siglo I o II después de Cristo, fue degradándose por la corrupción hasta llegar a un momento crítico final. Esto, de alguna manera, confirma aquel ciclo que se da en las personas de nacimiento, infancia, madurez y una etapa de ancianidad, y finalmente, como todos los organismos, tienen su tiempo. Bueno, Roma tuvo su tiempo desde el punto de vista político, pero sin embargo, en lo cultural y específicamente desde el punto de vista del derecho, se cumplió el viejo designio que, según la leyenda de Rómulo y Remo, recibió el primero de la casta de la que ellos descendían. Según la leyenda, el príncipe Eneas recibió de los dioses en su momento, en el sitio de Troya, allá por el año 1100 a.C., el mandato de fundar una nueva civilización eterna, madre de otras civilizaciones. Y lo que está descrito en la leyenda, de algún modo, si lo miramos desde el punto de vista del derecho, se ha cumplido. Así como los romanos hablaban de Roma eterna, Roma no ha sido eterna desde el punto de vista político, pero podemos sí conceder a la tradición romana el homenaje de haber producido un derecho formidable y que es la base del nuestro y que de alguna manera cumple esa leyenda de civilización eterna, madre de otras. Hasta aquí tenemos una presentación general, como más que nada una invitación para que ustedes puedan profundizar en cada uno de estos aspectos, y vamos a continuar en otro documento con el estudio de las fuentes del derecho romano, es decir, vamos a empezar con el estudio de ese ciclo de 13 siglos que caracterizan el derecho romano desde su primera fórmula rudimentaria y propia de un pequeño pueblo hasta ese gran conjunto de normas jurídicas recopiladas por el emperador Justiniano. Gracias por la atención.